Bueno, yo soy Rodrigo Rojas, soy psicólogo, soy académico en la Facultad de Ciencias Sociales, en general hago clases en psicología y también la mitad de mi jornada la destino a coordinar junto con Francisca Basáez el Centro para el Desarrollo Psicosocial, que es acá donde estamos hoy día, que es el centro que tiene como misión favorecer como la salud mental de toda la comunidad. Bueno, como todo concepto, toda idea, no hay una definición unívoca, ¿no? Como hay hartas como discusiones y disputas, pero quizá la definición más clara es la que da la Organización de la Salud Mundial de Salud, que dice que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social. Como una definición muy paraguas, muy grande, pero que en el fondo alude a que la salud mental no solamente tiene que ver con cómo se siente la persona internamente, sino también cómo las condiciones sociales también determinan su estado de bienestar. Y eso estamos hablando, por ejemplo, desde las cuestiones más materiales, desde el trabajo, la hora de descanso, el acceso a salud, a educación, a recreación, etc. Y que esas condiciones sociales también determinan lo que es la salud mental y el bienestar que van a tener las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa definición sirve harto para mostrar que si bien hay un componente que obviamente tiene que ver con la propia historia, con cómo uno vive las cosas, con las capacidades que uno puede tener, por ejemplo, para afrontar o no alguna situación, tiene mucho más que ver también con los determinantes sociales que permiten ese bienestar o malestar. Lo he hablado con varios colegas también de otras universidades y que es un contexto bien particular. El 2018, ante la pandemia, hubo un movimiento incipiente que se fue haciendo fuerte. Después, claro, llegó el estallido, la pandemia y quizás eso no se visibilizó tanto, pero de la salud mental en el contexto universitario a propósito de la exigencia académica, de el mucho tiempo que suponía la universidad y cómo eso terminaba mermando también como la salud mental de los estudiantes, al punto de llevar como algunos estudiantes a situaciones a casos de suicidio. De hecho, acá en la Universidad de Santa María hubo un harto suicidio ese año, fue bien emblemático y se empezó a levantar todo un movimiento para cuestionar un poco el contexto universitario. Junto con eso apareció el movimiento feminista, que también mostró como un contexto que no solamente tiene como exigencias altas, sino también malos tratos a veces, y no solamente por cuestiones de género, sino también tratos más autoritarios, y empiezan a aparecer también todas las dimensiones de género, de abuso, hostigamiento, discriminación. Entonces es un contexto muy complejo si uno lo mira, porque la universidad es, o la formación en educación superior, un momento donde, al igual que la mayoría de la educación en Chile, está muy segregada. Entonces, por ejemplo, hay ciertos estudiantes que básicamente se dedican a estudiar y toda su vida pensaron que iban a estudiar y lo hacen, pero muchos otros, en especial lo que vemos acá en la universidad, son estudiantes que además trabajan y que además de trabajar muchas veces también tienen labores de cuidado asociadas, y en el fondo la universidad no siempre visibiliza que están en esas múltiples tareas. Es un momento como de alta exigencia, donde también entran los temas vocacionales, en la juventud, una etapa donde uno se define, y en eso tiene muchas preguntas respecto a sí mismo, a lo que quiere hacer en la vida, a su vocación, a sus relaciones, a su orientación de género, y todo eso como en una trama donde uno está siempre como exigido, donde uno se juega mucho la identidad que uno construye, las relaciones grupales, que también son súper críticas, y si uno suma más todos estos factores de trabajo o de cuidado, hace que sea como un momento súper crítico en la vida también. Y además, en un sentido positivo, podríamos pensar que la universidad es como el lugar donde, o la institución de educación superior, donde pasan más tiempo muchas veces los jóvenes que estudian. Entonces, de alguna manera hemos llegado a la idea que la universidad es como el Estado también para los estudiantes, en el sentido que es donde intentan o donde pueden tener más cerca una resolución de ciertas temáticas. Por ejemplo, hay alta discusión si la salud mental se debe o no abordar en la universidad, porque son instituciones educativas no de salud, pero finalmente los jóvenes pasan casi todo su día y viven toda la experiencia acá, entonces, y muchas veces las instituciones de salud no la responden. Entonces la universidad empieza a tener también esa carga de
de intentar como aproximarse, ¿no? Todo lo que implica trabajar con personas que son como adultos en formación de alguna manera, que no son niños, por tanto tienen más autonomía, más responsabilidad, pero tampoco son adultos que puedan resolver todas las cosas autogestionadamente. Y en eso es un momento bien complejo de la vida. Sí, creo que podemos hacer como un pre, durante y post. Yo creo que pre, por lo que les decía anteriormente, ya venía siendo un tema la salud mental en la universidad. Ya había como harto malestar acumulado y también yo creo que un descontento generacional. Generaciones que eran más sensibles, por ejemplo, a todo lo que hoy día hablamos de los cuidados, de tener como espacios seguros, y que las universidades venían funcionando con una lógica tradicional, más autoritaria, de sobreexigencia para estudiantes, para funcionarios, para profesores, para todo. Sí, había un malestar como en germen y que obviamente la pandemia acrecentó, no solamente por lo que significaba la situación del momento, ¿no? Como a muchas personas estuvieron enfermas, sobre todo al comienzo con mucho miedo porque no sabía mucho qué iba a pasar. Hubo muchas muertes cercanas de familiares directos, de personas que estaban conectadas, entonces fue un tiempo también de muchos duelos que quedaron invisibilizados, las problemáticas de cesantía, ¿no? Y toda la afectación de la vida cotidiana. Y hemos visto que muchos estudiantes tienen o traían muy malas relaciones familiares también, y que su familia era como parte del problema por el cual llegan acá a consultar, por ejemplo, y tuvieron que convivir con sus familias donde se presentaron situaciones de violencia, de abuso, ¿no? Como de convivir con personas que lo habían agredido. Entonces fue un momento desde ahí muy complejo. Obviamente en lo general también hubo situaciones donde había apoyo familiar, etc., pero no fue fácil desde ahí. La universidad no estaba, ninguna institución preparada para esto, todo se inventó, todo eso generó también mucha incertidumbre, en el sentido de que no sabíamos cómo iba a funcionar, cómo iba a resultar, cómo se hacían las cosas, sobre todo carreras que son más performáticas. Siento que eso también afectó el sentimiento del sentido que tenía estudiar de esa manera. ¿No? Me imagino que carreras como periodismo, como psicología, como kinesiología, que tienen que ver con hacer, era muy difícil entender si eso me iba a servir o no, si iba a salir bien capacitado. Entonces la relación también con los profesores y los espacios cotidianos que genera la universidad se perdieron. Yo creo que son súper importantes esos espacios como intersticiales, como el recreo entre las clases, la conversa después de el acompañarse en la micro, en el metro con algún compañero o compañera, como que hablar con los profes en algún recreo, en algún pasillo. Y todo eso se perdió. Uno iba a la clase, se conectaba y después se terminaba la clase, se desconectaba y se aparecían los compañeros. Y creo que eso es una experiencia muy compleja, como muy difícil de llevar, y que hoy día en el post estamos viendo un poco consecuencias de eso en términos de la confianza en la comunidad educativa, los niveles de participación que han estado súper bajos en muchas actividades, más individualismo también en las relaciones, menos espacios de compañerismo en el sentido de compartir, del apoyo, y obviamente las personas que vivieron su primer año de universidad en la pandemia recibieron a conocer a sus compañeros en tercer año, entonces también la posibilidad de generar vínculos ahí fueron menores. Y creo que todavía estamos viendo las consecuencias también de lo que nos dejó en términos del valor que le damos también a la vida y a la muerte, como que estuvimos muy cerca de la muerte, de la enfermedad, y que nos mostró la precariedad del país en términos de las condiciones que tuvimos para vivir y sobrellevar ese momento. Entonces, creo que todavía estamos como recién empezando a decantar lo que significó la pandemia. Siempre estamos como en evaluación permanente. Este centro partió hace poquito, de hecho partió de cero en 2021, de cero en el sentido de contratar a la gente que iba a ser parte de este proyecto, de armar el proyecto, de armar cómo iba a ser la atención y todo lo que implicaba, porque en estos temas no se puede improvisar, entonces hay que tener muchas cosas pensadas desde antes. Y este espacio físico recién lo empezamos a ocupar el año pasado, hacia finales de año, y esta silla o la implementación que ven ustedes es de este año, ¿no? Entonces siempre es bien paulatino,
y en ese sentido con altos y bajos, porque ha sido un proyecto que partió con un financiamiento externo en primer lugar, que la universidad pudo asumir y darle continuidad de manera más permanente. Entonces eso también ha significado como para el equipo que trabaja acá una cierta estabilidad que no siempre estuvo tan clara, y también para el proceso que llevamos con los estudiantes, porque no sabíamos si iba a terminar en algún momento, pero ahora tenemos la seguridad que no. Ahí la rectoría ha hecho un trabajo como bien importante de apoyar este proyecto, que es muy necesario. Yo creo que si no hubiera esta atención también habría mucha malestar, ¿no? Porque no hay dónde recibirlo de alguna manera, las redes externas no dan abasto. Y en este proceso hemos podido de a poquito como ir encontrando maneras de atender, tenemos protocolos súper claros de atención, hemos podido resolver muchas situaciones que se han presentado de urgencia, que hemos tenido que generar como protocolos y cursos de acción para eso. Hemos logrado establecer un modelo de trabajo súper claro, con harto apoyo también de las direcciones de carrera, con otras unidades en articulación. Creo que en ese sentido hemos avanzado súper bien en poder consolidar este centro, que hoy día ya tiene una forma de trabajo y un cierto reconocimiento también en la universidad que está súper bueno, pensando que antes del 2021 no había nada, no había nada establecido. Y desafíos tenemos, que siempre tenemos una demanda más alta de la capacidad real que tenemos para atender. Eso nos ha obligado a como mejorar las formas de priorizar y también socializar lo que hacemos. Nuestra intención es que la salud mental no se juegue solamente en la atención individual, que eso sea como, eso es necesario que exista, pero que en el fondo sea para casos más específicos, y que la mayoría de las cosas se realiza a nivel comunitario, ¿no? Que entendamos que entre todos nos tenemos que cuidar, entre todos nos tenemos que apoyar, fortalecer las relaciones y las redes de los mismos estudiantes, la misma comunidad de una carrera, por ejemplo, con los docentes, con los funcionarios. Pero siempre hemos estado en ese desequilibrio donde tenemos tanta demanda que no podemos hacer tanto de eso, que nos parece que es el camino más importante. El próximo año vamos a intentar como tratar de partir con mucha más fuerza en esas acciones. Y también hay un desafío súper grande en términos de la articulación con redes externas, que lamentablemente están bien colapsadas, y ahí empieza a ser como un trabajo como muy de artesanía con los SFAM, con los centros especializados en maltrato, con los centros especializados en atención con consumo, con los centros como de atención en salud mental como de nivel más terciario, que implica gestión, ir a reunión, ir a presentarse, ir a buscar a las personas, como para ofrecer una red un poquito más amplia de lo que nosotros podemos hacer. Eso no depende completamente de nosotros, pero queremos ponerle harto acento a eso.